Amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo video y con el gusto de siempre les doy un saludo. En esta ocasión vamos a seguir dando contestación a algunos planteamientos que nos hace el señor Tino del canal TC Biblia, como lo hemos venido haciendo y como vamos a seguir haciendo durante algunos videos más. Entonces, sean bienvenidos, vamos a darle contestación a lo que en este pequeño corte nos pide Tino. Escuchemos. Palabrero, si dices tú que es pecado poner confianza en el agua. Bueno, yo nunca le he mencionado al señor Tino que es pecado poner su confianza en el agua. Lo que sí he dicho que es maligno. ¿Por qué? Porque atrás de esto hay un engaño tremendo. Un engaño tremendo. Como lo podemos observar en el señor Tino, en él y en todas las personas que creen que el bautismo salva, ponen una confianza exagerada, una confianza total en el agua. Ustedes pueden ver cada video del señor Tino, cómo su mensaje es plenamente alrededor del bautismo. Su enseñanza básica es esa: bautizar a la persona en agua. Esto hace que la gente desvíe su mirada del Calvario, desvíe su mirada de la cruz y desvíe su mirada de la sangre derramada por el Señor Jesús ahí en el Calvario. Este es el gran peligro de estas doctrinas que tienen como centro otras cosas y no la cruz. En este caso es el agua, en el caso de Tino es el agua. El enemigo siempre quiere distraer, el enemigo quiere hacer que los hombres quiten su mirada de la cruz y del Calvario, porque ahí es donde está el perdón y ahí es donde está la salvación. Sí, no por nada Pablo decía que él predicaba a Cristo crucificado. Pablo decía que él no quería saber otras cosas sino a Cristo crucificado. Su interés, su principal objetivo era presentar a Cristo crucificado. El propósito de Tino y de todas las iglesias y todas las sectas y todos los grupos religiosos que predican el bautismo en agua salvador se preocupan por enseñar a toda costa que el agua salva. Y ese es el gran engaño. Es el gran engaño que para mí es maligno. Y eso es lo que yo he dicho. Y creo que en este video, si mal no recuerdo, miren aquí, por aquí lo voy a buscar. Por aquí debe decir aquí está, miren, espero que alcancen a verlo. Miren, aquí está, yo compartí esto. Aquí está, miren. Dice, enseñar que el bautismo salva si es maligno, Tino. Eso fue lo que yo dije. Nunca dije que era pecado. Nunca dije que era pecado, pero bueno, de alguna manera, ¿no? De alguna manera es incorrecto, ¿sí? Aunque yo no dije propiamente lo que dice Tino, pero sí dije que el bautismo es creer que el bautismo, enseñar que el bautismo salva es maligno. Sí, es un engaño del maligno donde quiere distraer a todas las personas, los quiere distraer de la cruz y los quiere distraer del sacrificio precioso de Jesús y los quiere llevar a otras cosas. En este caso, al agua. Eso es lo que dije. Sigamos. Explícame por qué Pedro dice en muchas partes, y te las voy a decir, Hechos 2:38. Muy bien, Hechos 2:38, vayamos a él, vamos a ver qué dice. Les dice a la gente que habían creído. Ok, Hechos 2:38, muy bien, aquí Tino vuelve a decir que la gente había creído. Yo quiero solamente hacer referencia a lo que la Biblia enseña. Esta gente de Hechos 2, de los versículos de los que está refiriéndose Tino, estas personas son creyentes hasta el versículo 41. Son creyentes hasta el versículo 41, es decir, hasta Hechos 2:41, donde dice la palabra lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hasta ahí, hasta el momento en que recibieron la palabra, es decir, el evangelio, hasta ahí son creyentes, cuando creyeron esa palabra. Y después de ello es que son bautizados. Entonces,
lo que Tino dice aquí que estas personas habían creído, Tino, ustedes lo van a escuchar, él se va a referir a que ya eran creyentes versículos antes. Va a decir que son creyentes porque preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Va a decir que no son salvos y que ya habían creído, que ya tenían fe, pero que no eran salvos. ¿Por qué dice él que no eran salvos? Porque Pedro les dijo en el verso 40 que fueran salvos de esa perversa generación. También les va a decir que se arrepientan en el verso 38. Entonces, Tino dice, pues, entonces no eran salvos, porque Pedro les dijo que se arrepintieran y Pedro les dijo que fueran salvos. Entonces, lo que el señor Tino quiere manifestar es que estas personas ya habían creído, ya tenían fe, pero no eran salvos. ¿Cuál es el objetivo de Tino? Anunciar que creer no es suficiente, que es necesario bautizarse. Ese es el gran engaño de Tino. Entonces, solamente quiero explicar, estas personas de las cuales estás hablando, Tino, fueron salvas hasta el verso 41 en que recibieron su palabra. Después de ello, fueron bautizadas. Que habían tenido fe, pero no levantaron manita. Ok, ya dije, estas personas no tenían fe para salvación, ¿sí? Obviamente tampoco levantaron su mano, ¿sí? Tino siempre está contra esas prácticas de levantar la mano, en las cuales estoy de acuerdo que hay puede haber mucha incertidumbre. Levantar la mano no salva a nadie, ni repetir ninguna oración, ni ponerse de pie, ni hacer ninguna o tal o cual cosa, como tampoco el meterse al agua. Eso no hace salvo a nadie, ¿sí? Lo que hace salvo a alguien es la fe, creer en Jesús. Ni hicieron la oración que tú hiciste del pecador. Tino, bueno, es necesario volverle a decir a Tino, en mi caso estás muy, pero muy equivocado. Tus palabras solamente son por hablar, porque no tienes conocimiento de causa. Yo nunca repetí ninguna oración del pecador, ni tampoco levanté la mano, ni pasé al frente, ni nadie me dijo que yo era salvo, ni digo yo que soy salvo porque alguien me lo dijo. Soy salvo porque creí en Jesús, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por esa razón, porque Jesús dijo que el que creyera en Él tiene vida eterna. Y yo he creído en Jesús. Conmigo te equivocas, Tino. Yo no soy producto de esas enseñanzas de que alguien dice, levanta tu mano y ya eres salvo. Repite esta oración y ya eres salvo. Conmigo te equivocas. Ahora, creyeron, tenían fe. No, ya dije, estas personas ni creían ni tenían fe, sino hasta el verso 41. Y todo lo que Tino está comentando es antes de este versículo. Pero no eran salvas, como tú. Claro, no eran salvas porque no eran creyentes. Tan sencillo como eso. El que dice que eran creyentes eres tú. Y el que dice que no eran salvas, a pesar de ser creyentes, eres tú. Pero estás totalmente equivocado. No eran creyentes, por lo tanto, no eran salvas. Por eso en el verso 40 se les dice, sean salvos de esta perversa generación. Por eso en el verso 38 se les dice, arrepiéntanse, porque no eran salvas. Aunque habían preguntado, varones, ¿qué haremos? Sencillo. Ahora, si eran salvas cuando creyeron y son salvas cuando tenían fe, Pedro se equivocó. No, ya te lo he dicho, no eran salvas porque no habían creído, y si no habían creído es que no tenían fe, entonces no eran salvas. Por lo tanto, Pedro nunca se equivocó al decirles que fueran salvos de esa perversa generación y al decirles que se arrepintieran, porque todavía no eran salvas. Igualmente, muy sencillo. Porque a un salvo no le puede decir ya arrepiéntete, porque ya es salvo. Correcto, a un salvo no se le puede decir que sea salvo y que se arrepienta. Eso se le dice a los que no son salvos. Y estas personas no lo eran. Creo que queda perfectamente claro, Tino. ¿Me entiendes? Tú tienes que explicar mucho, palabrero. Te lo he explicado, Tino. Me he dado el tiempo para explicarte conforme lo vas diciendo. ¿Sí? Te lo he explicado. Te he explicado tu error.
he mostrado aquí en qué fundamentas tu error. Y la cosa está muy sencilla y las cosas son muy claras. Tú tienes que fabricar un escenario falso. Tú tienes que decir que estas personas ya creían, ya tenían fe, pero no eran salvas. Pero hoy la palabra te lo dice. Esas personas no eran salvas, ni habían creído, ni tenían fe. En el verso 37, cuando preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? No eran salvas. Cuando se les dijo, arrepiéntanse, no eran salvas. Cuando se les dijo, sean salvas de esta perversa generación, no eran salvos. Todo eso sucede del verso 37 hasta el verso 40. Es hasta el verso 41 de Hechos 2 en el que estas personas reciben su palabra, es decir, creyeron la palabra que se les habló, creyeron el evangelio, y es hasta este verso, es hasta estas palabras en las que estas personas fueron creyentes en Jesús. Una vez que recibieron su palabra, dice la Biblia, fueron bautizados. Este principio, Tino, no lo puedes negar ni tú ni nadie. Primero se necesita creer para posteriormente ser bautizados. Y esto pasó con estas 3,000 personas. Cabe aclarar, y te lo voy a volver a decir para que te quede perfectamente claro de parte de Dios. Dice la Biblia que se añadieron aquel día como 3,000 personas, es decir, 3,000 personas fueron las que recibieron la palabra y fueron bautizadas. Pero no eran 3,000 las que estaban ahí, había más. Probablemente eran 4,000, 5,000, 6,000, no sabemos, pero había más de 3,000. Más solamente 3,000 fueron las que recibieron su palabra y fueron bautizadas. ¿Qué pasó con el resto? Las otras no recibieron la palabra, no creyeron y por lo tanto no fueron bautizadas. Quiero decirte que a la multitud en general, tal vez esas 5,000 o 6,000 o los que hayan sido, a esas se les predicó y tal vez esas personas son las que dijeron, ¿qué haremos? A esas personas, a ese total de la multitud, Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense. A esa multitud de personas les dijo, sed salvas de esta perversa generación. ¿A quiénes? A esos 4, 5, 6,000 personas que ahí había, a los que tú dices que ya habían creído, lo cual esto confirma que estás totalmente equivocado. Mas solamente recibieron la palabra, es decir, de aquella multitud solamente 3,000 creyeron y recibieron la palabra y solamente 3,000 fueron bautizados. Esto es contundente para derribar tu pésimo argumento, tu falso argumento, tu falsa enseñanza de que estas personas tú las quieres hacer creyentes y que ya tenían fe, y tú quieres hacer la fe insuficiente para salvación y quieres meter a fuerza que es hasta el bautismo en el que son salvos, lo cual la Biblia te desmiente, la cual la Biblia te dice, estás totalmente equivocado. Entonces, pues, con mucho gusto, Tino, te he explicado lo que tú acabas de pedir aquí, que se te explique, se te ha explicado. Con mucho gusto, y seguiremos explicando más cosas que por ahí nos haces el planteamiento y nos lo preguntas, con mucho gusto te lo vamos a hacer. Con ayuda de Dios, nos vamos a estar dando el tiempo para hacerte tus videos y hacerte tus contestaciones. Así que te mando un saludo, Tino. Ojalá que la palabra del Señor te alumbre y ojalá que el Señor tenga misericordia de ti y te dé entendimiento. Amigos, les mando un saludo. Bendiciones.